y le agradezco al flamante Premio Nacional de Periodismo, el maestro Pepe Rebeles, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, y un libro de referencia. Ahora que Israel Vallarta logró que se reabriera el caso para ir sobre sus torturadores, el libro de referencia del maestro Pepe Rebeles, el Affaire Cassés, una historia de novela. Saludo con mucho gusto a Pepe, más de 50 años en el periodismo. Querido Pepe, un abrazo, buenos días. Un abrazo, Vicente, muy buenos días. Pues aquí estamos a la orden para ver, parece que hay bastantes puntos en la agenda que podrían ser interesantes para abordar con el licenciado Gutiérrez Priego y con el amigo Paco Cruz. En un Claro momento que sí. nos veremos. Déjame saludar precisamente al abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de este espacio libre como el viento, gran amigo de este servidor, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex candidato a la Fiscalía General de la República. Y mi querido César, también hay que decirlo, columnista, analista, y te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, César? Muy bien, mi querido Vicente, te faltó que también vendo carnitas los domingos, no hay ningún problema. Como siempre es un placer estar con Pepe, con Paco, ¿no? Creo que hay muchos temas, creo que hay mucha tela de dónde cortar y me parece que hay muchos hechos que tenemos que analizarlos desde el punto de vista real, ¿no? Lo que Claro. sucedió lamentablemente en la Fiscalía de la Ciudad de México, pero que me parece que es importante entrar realmente al análisis de que urge una reforma a las fiscalías, porque estructuralmente las fiscalías, cuando eran procuradurías y pasaron a ser fiscalías, solamente fue una simulación y en realidad siguen siendo procuradurías, nada más que ahora son supuestamente independientes, ¿no? Así es. Por si faltaba, el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Y sumémosle más de 47 años de periodismo a esta mesa con el maestro Paco Cruz. Usted ya conoce la lista de libros que le recomendamos, los más recientes, Las Damas del Poder. Como García Luna anda pidiendo que le quiten la sentencia y que echen abajo el juicio, importante revisar García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y la guerra que nos ocultan, ya lo mencionábamos más temprano, por casos como el de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Querido Paco, qué bueno que regresas a la mesa. Ah, Vicente, ¿cómo estás? Otra vez, buenos días, Pepe, César, pero fíjate, hoy no voy a presumir un libro mío, Vicente, tenemos de Pepe porque anoche estaba releyendo a Pepe por unas cosas que estoy escribiendo para mi nuevo libro, y Pepe tiene este libro que también es un gran libro, se llama Las historias más negras. Es un libro de Pepe Rebeles, no es nuevo, pero hay que buscarlo. Este libro, bueno, yo lo estoy releyendo, aquí está Pepe que me está escuchando. Seguramente voy a retomar un par de datos de aquí. No digo de quién, si no van a saber de quién voy a hablar. Pero estoy releyendo Las historias más negras. Es un gran libro. Yo tengo el de bolsillo y lo tengo el de bolsillo, pero mira, firmado por Pepe Rebeles, ¿sí? Esa es la de los cheques de Pepe, pero es un libro, yo les digo de cuándo, es un libro de 2009. El libro salió originalmente en 2008. Yo tengo el de bolsillo que salió en 2009, pero es un, de veras, digo, no tengo que presumirlo aquí, pero son las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México, y es un libro tan actual como cuando Pepe lo presentó en 2008 y 2009, Vicente, Pepe y Jaime. Vicente, Pepe y César. Déjenme soltar el primer buscapiés de la mesa. ¿Cómo ven lo de la Fiscalía en Chihuahua? La explicación es de primaria, es poco creíble y bueno, el caso es alucinante porque podría, ¿qué? Confirmarse que el embajador por órdenes de Trump está trabajando a las espaldas de la presidenta, que los gobiernos del PAN se han arrodillado ante Estados Unidos para permitir el ir y venir de los agentes de la CIA. ¿Cómo ves el caso, mi querido Pepe Rebeles?
Mira, me parece desde un principio muy sospechoso que hubiesen dicho que habían volcado al regreso de un operativo en donde habían atacado a un grupo criminal en su propia base, ¿no? Y que eran agentes mexicanos y agentes instructores de los Estados Unidos, con permiso del gobierno federal y del gobierno de Chihuahua, pero a mí me pareció raro que fuera un operativo, o sea, no era una cosa de instrucción, no era una cosa de un curso, era una cuestión de una acción operativa en donde pues fueron a ver un narcolaboratorio, ¿no? Y de regreso sufrieron un accidente, pero al principio también se callaron los nombres de los agentes de la CIA. Ahora sabe que son agentes de la CIA. Se decía en ese momento que eran pues estadounidenses y estaban en México como instructores. Pero resulta que el gobierno de Chihuahua les ha dado categoría de operativos porque están, digamos que entrando en acción, cosa que pues desconocíamos nosotros, incluso la propia presidenta confesó que no sabía exactamente de qué se trataba, ¿no? Porque pues se manejó a nivel estatal, a nivel de Chihuahua, y esto me recuerda un poco el, el libro que acabo de releer, que se llama Cazando al Chapo, de Brian Cogan, que es un libro en el cual se cuenta de qué manera desde los Estados Unidos y desde la propia Ciudad de México se hacían seguimientos telefónicos a las BlackBerry del cártel de Sinaloa para ubicar en tiempo y forma al Chapo Guzmán en su momento. Estamos hablando del tiempo en que aún no era recapturado. Y cómo los agentes en aquella época estaban actuando, digamos que en conjunto con la Secretaría de Marina, sobre todo, no tanto con el Ejército, no tanto con las policías federales, sino la Secretaría de Marina, y se comunicaban, había un funcionario de la Secretaría de Marina que recibía informes de ellos, se reunía con estos agentes y estos agentes estaban en México y estaban en Estados Unidos y tienen la tecnología para estar siguiendo en el preciso instante, en el momento que esto sucede, los escapes del Chapo en aquella época de casas de seguridad a través de bañeras, de tinas de baño que se levantaban con un mecanismo y permitían entrar a túneles del agua de drenaje, del agua de lluvia de Culiacán. Y así es, todo eso se narra, es muy interesante el libro, se llama Cazando al Chapo de Brian Cogan, que es el nombre verdadero de la gente que lo escribió, y que me recordó mucho lo que pasó en Chihuahua, que estamos en los mismos términos en que estábamos en aquella ocasión cuando el Chapo aún no había sido recapturado, es decir, con los agentes reuniéndose en la embajada, en la Secretaría de Marina, siguiendo los teléfonos celulares y aunque los desechaban, la gente cercana del círculo cercano del Chapo desechaban los Blackberries y les cambiaban todo el mecanismo de las tarjetas para no ser continuamente espiados, pues no lograban hacerlo. De todas maneras, sí, tanto los agentes de Estados Unidos como los mexicanos lograban ubicarlos en tiempo y forma y estuvieron muchas veces a punto de capturarlo hasta que finalmente en una ocasión sí lo lograron, que fue cuando lo capturaron en el Hotel Miramar ahí en Mazatlán. Entonces, estamos hablando de que hay agentes operativos en Chihuahua.
Esa es la gran pregunta. Si México está aceptando que agentes de la CIA trabajen en la búsqueda de criminales y en operativos que implican ir a los lugares donde ellos se encuentran. Esto podría estar sucediendo en Chihuahua y valdría la pena que tuviéramos alguna respuesta, alguna aclaración por parte del gobierno federal para ver si lo hicieron por cuenta propia, de manera inconsulta, o simplemente Estados Unidos se colgó de la oportunidad y por eso se ha metido hasta la cocina ahora con estos agentes de la CIA que terminaron muertos, un par de ellos. Y otra cosa, si se confirma lo que dice, si recuerdo bien, Luis Chaparro, este periodista de Pie de Nota, creo que se llama El Medio, pues estaríamos hablando de agentes de la CIA vestidos como policías estatales de Chihuahua. Bueno, este tema es parte de todo lo que también estás analizando en tu columna, mi querido César. Estamos hablando de la Fiscalía de Chihuahua, el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, que es horripilante también, por ineptitud, omisión, por lo que quieran. Y bueno, en momentos en que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, también presenta su plan para estos años que vienen, mi querido César Gutiérrez Priego. Sí, Vicente, No te ofrezco una oigo, disculpa. querido César. ¿Me escuchas Por favor. bien? ¿Ahí me escuchas? Bueno, mi querido Vicente, yo creo que siguen los bots. Sí, ya está, mi querido César, perdóname. Siguen los bots del querido Paco atacándonos, pero aquí estamos. La realidad es, y yo lo explicaba, tenemos un problema estructural en México. Es increíble que los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconozcan incluso los protocolos que existen, que son ley, no solo por la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determinó. No es necesario esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida, tiene que ser de forma inmediata. Pero aquí tenemos también un problema estructural, y es lo que yo comentaba, y por eso lo explico en la columna. Decía la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que la fiscal Berta Alcalde es una mujer decente y capaz. Y yo no dudo que la fiscal de la Ciudad de México sea decente y capaz. El problema no es tanto de decencia o de capacidad, es estructural. El problema que tenemos en México es que tenemos fiscalías que anteriormente eran procuradurías y que lo único que se hizo fue querer decirle a la gente que iban a acabar con el problema y la corrupción de las procuradurías, llamándolas ahora fiscalías y convirtiéndolas independientes, cuando la realidad es que lo único que hicieron fue echarle una pintadita, utilizar a las mismas personas, acabar con la carrera, ¿no? De preparación de procuración de justicia y iniciar, obviamente, pues con personas allegadas a los perfiles en las fiscalías que no tienen capacidad, no tienen los recursos económicos, porque es imposible que en la Ciudad de México una agente del Ministerio Público o un agente del Ministerio Público manejen entre 1,200 y 1,000 carpetas de forma anual. Es imposible. Yo tengo un despacho profesional con abogados y pasantes que me apoyan. No podemos tener la capacidad de ver más de 50 carpetas de investigación. Es cierto, nosotros las tenemos en diferentes estados de la República, pero no tenemos la capacidad, somos más de 20 personas. Entonces, te demuestra que hay un problema estructural. Y ese problema estructural es porque también existe la famosa corrupción institucionalizada. Si no existe una reforma en este país para que exista una mejor procuración de justicia, no importa qué perfiles pongamos como procurado, como fiscales, simple y sencillamente no vamos a poder acabar con el rezago que existe en las fiscalías. Yo siempre tuve en el entendido que la primera gran reforma iba a ser al Poder Judicial y la segunda gran reforma iba a ser a las fiscalías. Y me parece que ya llegó el momento en que se lleven a cabo, ¿no?
esta reforma a las fiscalías, entendiendo que esto no es una cuestión partidista, no tiene nada que ver con el partido en el poder o con los partidos de oposición. Es una necesidad que tenemos los mexicanos para evitar que sigan existiendo este tipo de injusticias que nos pueden pasar a cualquier ciudadano mexicano. Y eso es lo que me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo más fácil es reconocer, como ya lo hizo la misma fiscal Berta Alcalde, hubo corrupción, hubo dilación, no se llevó a cabo los protocolos de investigación que se tenían que haber llevado. Y me parece que ahorita lo más importante, Vicente, es tener la certeza respecto a la información, porque hay un vacío que es donde se pierde. Ya pudimos observar que esta joven, Edith, llega a ese domicilio. Está el video que así lo demuestra, llega en un servicio de aplicación, en una motocicleta, se baja e ingresa. Pero es poco probable que si no conocía al guardia, si ingresó es porque iba a algún departamento en específico y que de repente, sin conocer al guardia, supuestamente hayan tenido una discusión por dinero, cuando no se conocían, nunca se habían tratado y además no había un motivo por el cual se pudiera llevar. Obviamente, ellos con pruebas científicas han señalado que efectivamente él participó, pero me parece que ese nexo causal es el más importante, porque en estos momentos lo que la ciudadanía quiere es certeza jurídica respecto a la información. Y eso me parece sumamente importante porque si no, entonces nuevamente se está revictimizando a la víctima, ¿no? Entonces creo que es un tema importante, creo que es un tema para el análisis y creo que es un tema que los políticos deberían de entender que no es por una cuestión partidista, sino porque es una necesidad que necesita el ciudadano y eso lo plasmo, ¿no? En la columna que escribimos el día de hoy para La Silla Rota. Mi querido Paco, pues vaya temas, ¿no? En la Ciudad de México, durísimo en momentos en que se habla precisamente de atención a personas desaparecidas y tenemos este caso, la familia denunciando, no se actuó con la diligencia que correspondía. El caso ya lo platicábamos desde temprano de Chihuahua, espantoso también. Bueno. Son temas candentes, Paco. Mira, Vicente, Pepe, César. Bueno, César dijo que en este caso de la Ciudad de México, que no voy a hablar de él, pero dijo una palabra clave: protocolos. Protocolos. El problema en la Ciudad de México con la mayoría de las fiscalías y las policías del país es que no se cumplen o no hay o están incompletos. Y además de la corrupción institucional, la corrupción estructural que hay histórica. Y eso deriva en eso, que se murió una jovencita, la mataron, no se murió. Hay un feminicidio violento. Feminicidio porque cumple con los parámetros que marca el Código Penal para eso, pero mira, no, yo voy a especular un poco y digo la palabra abierta, especular un poco porque se vale en este caso por la secrecía de Maru Campos Galván, por la secrecía de la Embajada de Estados Unidos en México y por la secrecía del embajador Ron Johnson que hablábamos. Cuando en 1947 se crea la CIA, tiene algunas labores fundamentales: recopilar, analizar y evaluar inteligencia extranjera. Es decir, espionaje para desestabilizar pueblos, que esa es la historia de la CIA. La CIA históricamente tuvo un departamento para combatir al narcotráfico, eso es cierto. Pero desde 1989, prácticamente después del operativo en Panamá para derrocar a Manuel Antonio Noriega, se dejó ese brazo de lado, lo tomó un poco, incluso el espionaje y el contraespionaje lo tomó un poco la DEA, pero con el presidente Donald Trump en este segundo mandato, la inteligencia y la contrainteligencia toman labores de nueva cuenta. Así que, ¿qué hacen los agentes de la CIA? Estaban en un operativo antinarcos vestidos de policías estatales o aún si hubieran estado civiles, no, están haciendo análisis y evaluación, examinar datos sobre acontecimientos políticos internos de México. Es una operación encubierta, es autorizada claramente por Washington, y hacen también servicios de contrainteligencia. Recuerden, la CIA es una agencia independiente que solo rinde cuentas al director de Inteligencia Nacional. Y en este caso, el director de la CIA, John Ratcliffe, Ratcliffe,
o Reed Ratcliffe, él fue director también de la Inteligencia Nacional en Estados Unidos. Hoy hay una mujer en la Inteligencia Nacional, pero Ratcliffe, él conoce bien los alcances, conoce las operaciones, entiende lo que quiere Donald Trump de México, entiende que desde su primer mandato, Donald Trump tiene intenciones de hacer cosas en México, así que para mí, tomando en cuenta la secrecía de este operativo, tomando en cuenta que se da a conocer solo porque hay un accidente automovilístico en el que mueren, y por todo lo que implica, pues, ¿qué vinieron a hacer a México? A recopilar información. ¿Para qué? Pues esos fines solo lo sabe Donald Trump, solo lo sabe en este momento el embajador de Estados Unidos en México, pero esa es la labor de la CIA. Y en el caso de Maru Campos, para mí, voy a decir como lo pienso, le anda jugando al vivo. Le anda, como dicen aquí en mi pueblo, se anda pasando de lanza con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una mujer de extrema derecha, es una mujer que atiende a la oposición, que quiere... una oposición que quiere y pide la intervención extranjera, y cuando digo intervención extranjera, estoy hablando de Estados Unidos, así que para mí está trabajando subrepticiamente, colaborando por lo menos con la CIA, por debajo del agua. ¿Para qué? Para reunir inteligencia. ¿Qué puede ser esa intervención? Pues entregar información para una incursión armada, para un cierto bombardeo. Sí, es especulación, pero esa es la historia de la CIA en América Latina. Podemos ir desde Guatemala en el 53 hasta Chile, la caída del doctor Salvador Allende. La información se habría mantenido en secreto si no hay este accidente y se tiene que reportar. Si no, mira, Maru Campos sigue trabajando con la CIA, colaborando cuando menos, así que para mí es muy grave, es más serio de lo que parece. Lo sabe Maru Campos, lo sabe su fiscal de justicia, general de justicia, sabe que están violando la ley de seguridad nacional, sabe que la presidenta ha pedido colaboración, no sometimiento. Entonces, el hecho de que no le hayan avisado al gobierno federal a través de los canales correspondientes debe hacer sospechosa a Maru Campos, por lo menos de colaboración con la CIA a través de la Embajada de Estados Unidos, y ya después conociendo el historial de Ron Johnson, como ha sido colaborador de las guerrillas de derecha, impulsor de las guerrillas de derecha, sostén económico de las guerrillas de derecha, el papel que jugó en El Salvador, el que jugó en el moderno Salvador de Nayib Bukele, pues me parece que hay que verlo más allá de un simple operativo contra el narcotráfico, en el que participaron 2 agentes de entrenamiento que no eran agentes de entrenamiento, sino agentes de campo de la CIA, Vicente, César y Pepe. Así es. Otro caso que no hemos mencionado es lo de Israel Vallarta, mi querido Pepe Reveles, que está logrando que se reabran las carpetas contra sus torturadores, incluyendo Cárdenas Palomino y aquellos que en algún momento formaron parte del cártel de García Luna. Este es un logro importante desde el punto de vista de la víctima, Pepe. ¿O cómo ves la situación? Absolutamente, me parece a mí bastante tarde, pero estamos hablando de hace más de 20 años, cuando estas cosas ocurrieron. La tortura a Israel Vallarta ocurrió durante la noche del 8 al 9 de diciembre. Lo metieron a unos separos ahí en oficinas de la PGR que estaban frente al Monumento a la Revolución, y ahí le hicieron lo que quisieron para hacerlo aceptar una culpabilidad en secuestros que supuestamente habían descubierto. Todavía oficialmente no iban a hacer la recreación o la filmación o este trabajo que dice García Luna que hicieron porque se lo pidieron los periodistas del Rancho de las Chinitas. No, lo habían capturado el día 8
el día 8, cuando regresaba con Florence Cassés, que ya no era su novia en ese momento, y que se estaba cambiando de casa, justamente estaban cambiando muebles, cuando los agentes los sorprenden en la carretera, justamente de los rumbos de Xochimilco, rumbo a las Chinitas, pero no en el rancho, sino fuera. Y entonces, de todas maneras, fuimos testigos de cómo se escenificó una captura en vivo al día siguiente, a las 9, el día 9, en el transcurso del amanecer, en donde ya aparece el supuesto operativo de los agentes de la entonces SAFI, a cargo de García Luna, y quien abre la puerta del cuarto donde se encontraban Israel y Florence es ni más ni menos que Luis Cárdenas Palomino, porque se ve el abrigo y se ven las botas detrás de la puerta que se abre. Ahí les inventan todo, le ponen una mesita con credenciales de lector, de supuestas víctimas de secuestro, etcétera, etcétera, y ahí empieza pues la embestida en contra de Florencia, en contra de Israel, para culparlos de ser los jefes de la banda del Zodiaco, una banda que nunca existió. Digo, todo esto se comprueba muchos años después, pero digamos que Florence Cassés logra su libertad y se la da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 7 años después de presa. En el 2013, es enviada a Francia, ¿no? Y es curioso porque ahora, al parecer, va a ser citada para que venga a testificar por el tema de las torturas, porque ella fue testigo de las torturas que sufrió Israel, ¿no? Pero también las que ella misma sufrió, porque el solo hecho de privarla de la libertad, de mantenerla en una camioneta durante toda la noche frente al Monumento a la Revolución, algún golpe que le dio uno de los comandantes de aquella época, pues son señales de tortura que también podrían incluirse en el expediente, porque se está hablando de la tortura a Israel Vallarta. Y esto implicaría también reabrir muchos otros casos del caso Vallarta, como el de Luis Cárdenas Palomino, justamente, que está todavía en prisión, pagando por otras torturas a otros integrantes de la familia Vallarta. A su hermano Mario lo torturó Luis Cárdenas Palomino y de eso está acusado y por eso está en prisión. Entonces, pero 5 años nada más. De todas maneras, estamos viendo cómo por lo menos la justicia está buscando que la tortura no sea un delito que prescriba, porque estamos hablando de hace más de 20 años. Y sería una situación de imprescriptibilidad muy interesante para muchos otros casos, ¿no? Porque Israel es de las personas que permaneció más tiempo en una prisión sin sentencia, casi 20 años, ¿no? Y ahora que está en libertad, pues ha obtenido este gran triunfo que me parece que le puede cambiar algunas percepciones, sobre todo de la opinión pública, respecto a lo que verdaderamente ocurrió aquel 8 y 9 de diciembre de 2005. Estamos hablando que todavía era el presidente de la República, Vicente Fox, ¿no? Estamos hablando del caso que ocupa la presidencia de Fox, la presidencia de Calderón, la presidencia de Peña Nieto, y hasta llegar a la liberación que dictó una jueza para Israel Vallarta.
creo que es muy interesante que se revivan estas cosas porque se esclarece más la verdad histórica por un lado y por otro lado también cambia la forma en que es tratado a posteriori, 2 décadas después, el caso de el presunto secuestro cometido en el rancho de las Chinitas, por una banda inexistente que fue la banda de los Zodiacos. Yo lo digo claramente en mi libro, ¿no? Que lo escribí en 2013, sobre este caso, como tanto Israel como Florencia eran totalmente inocentes de secuestro. Y así lo ha dictaminado ahora la autoridad ministerial y los jueces, ¿no? Entonces creo que es muy importante, es muy relevante para todos nosotros que se reavive el asunto con el tema de la tortura de aquellas épocas. Así es. Oye, César, entendiendo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es el que encabeza los esfuerzos en estos reuniones bilaterales de cooperación, estaba pensando en el escupitajo que podría significar que estén haciendo operativos a espaldas de la presidenta, del gabinete de seguridad y de todo el mundo en Chihuahua, ¿no? Porque pues deja a todo el mundo mal parado esto, va en contra de todo lo que el discurso oficial de soberanía, de respeto al país y pues salen con estas cosas, pues ni tan amigos como a veces dicen, ¿no? Ni tan leales como se publicita como socios, como amigos, César. Sí, claro, Vicente, sin ofender a ninguna de las personas que nos acompañan. La realidad es que aquí existe una clara violación a la seguridad nacional, porque la misma ley lo señala. Incluso si estos miembros de la Embajada de los Estados Unidos, que hoy el Washington Post nos señala que forman parte de la CIA, hubieran venido a México a realizar supuestamente estos cursos de adiestramiento al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, ellos tenían la obligación forzosa de hacerlo del conocimiento tanto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gabinete de Seguridad como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, situación que no hicieron. Y aquí hay una serie de delitos que se configuran importantes. Hay que recordar que incluso la Constitución, el artículo 117, señala de forma explícita que los gobiernos estatales no pueden realizar convenios con países extranjeros para que puedan venir personas a realizar cursos u operativos, los cuales están prohibidos. Entonces, sí estamos hablando de que existe una serie de delitos por ahí que están tipificados tanto en la Ley de Seguridad Nacional como en el Código Penal Federal y además están prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Dónde viene la pregunta importante? Para poder ir en contra de la gobernadora de Chihuahua, pues aquí lo que se tiene que hacer es que recordar que ella tiene un fuero que le da la Constitución estatal del estado de Chihuahua, en lo cual se tendría que hacer un juicio político. ¿Cuál es el problema? No es nada más en el Congreso Federal, sino que tendría que ser también en el Congreso local, en donde tiene mayoría el gobierno que representa la gobernación. Aunque ya no tendría fuero por mucho tiempo, ya el próximo año hay elecciones en Chihuahua. Me queda completamente claro. El problema es que no tenemos la certeza de qué es lo que vaya a suceder y no tenemos ni siquiera la certeza de que Morena pueda tener mayoría, o incluso lo hemos llegado a ver. Hay lugares en donde Morena tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y terminan jalando con los gobernadores de oposición. Entonces, por ahí me parece que tiene que ver con varias cuestiones de carácter político, pero sí es sumamente importante lo siguiente, y lo acaban de decir. Me parece que nosotros incluso nos enteramos de la noticia de lo que sucedió, porque sucedió el fin de semana, y yo me hice la pregunta, ¿no? En redes sociales, en mi cuenta de X, que cómo era posible que el mismo embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, saliera a dar el pésame cuando abiertamente está reconociendo que hay elementos que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, que estaban en la embajada, que de acuerdo a la misma información se señala que realmente estaban en Nuevo León, pero que como era el lugar más cercano, iban hacia Chihuahua, que hoy nos enteramos que realmente estas personas pertenecen a la CIA como agentes operativos,
y que pues no ha salido a la misma CIA de mentir la información que dio el Washington Post. Entonces podemos dar que por lo menos existen indicios de veracidad en cuanto a lo que están publicando. Esto por supuesto que es una grave afrenta, como tú lo dices, tanto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, pero también para el mismo embajador de los Estados Unidos en México, el cual de entrada sí dio la información al gobierno de México y estaban realizando algún tipo de operativo, pues el mismo está prohibido. Y en el segundo caso, si supuestamente llegaron a capacitar elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, pues en teoría tendríamos que haber tenido conocimiento, porque hay que recordar incluso, Vicente, cómo se da cuando vienen elementos del Ejército de los Estados Unidos a capacitar a elementos del Ejército Mexicano o de la Armada o de la Marina de los Estados Unidos a la Armada de México. Tiene que haber incluso una autorización por parte de la República y no teníamos nosotros conocimiento de ningún antecedente de ese estilo. Pues me parece que incluso pone un punto más de inflexión en la relación tensa que se está llevando en cuestiones de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces sí sería importante que conozcamos exactamente qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y qué fue lo que pasó. Y retomando un poquito lo que platicabas con Paco, tenemos una gran ventaja. Todos aquellos delitos de lesa humanidad Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con el abogado César Gutiérrez Priego. Vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar, a ver si logramos meterlo nuevamente al sistema. Por estas cosas a veces de las conexiones en vivo y en directo, para cerrar con el maestro Paco Cruz, el maestro Pepe Rebel. Logramos recuperar a César, creo que ya ahora está sí no le nuevamente. podemos echar A la ver culpa si a César. Paco ni a Fox. Yo me parece que ahora sí fue la CIA directamente, que no le gustó los comentarios. Él hacía hoy, César, la Ahora, pasada hay duda. en la Hay pasada duda puede que haber haya sido duda, yo. pero en esta sí me parece que fue la CIA. Fíjate, respecto a lo que comentaba Pepe, los delitos como la tortura, que son de lesa humanidad, que son violatorios de los derechos humanos más fundamentales, no prescriben en México, salvo aquellos que hayan sucedido antes del sexenio o sea, anterior al sexenio de Ernesto Zedillo, porque así fue como le dio entrada a México cuando se hace reconocimiento a los derechos humanos en este país. Hay que recordar que en México, para las generaciones más jóvenes, en México no teníamos derechos humanos, no nos reconocían que teníamos derechos humanos y llegamos casi 50 años después a la repartición de derechos humanos, porque nosotros teníamos algo que el día de hoy sigue existiendo, pero que eran garantías individuales, que era lo que nos daba la Constitución. Por eso se reformó el artículo primero. Me parece un momento importante que Israel Vallarta ponga un antecedente, porque necesitamos, y es algo muy claro. Fíjate, acaba de pasar algo en el estado de Morelos, en donde tienen un abogado, lo acusan supuestamente de traer un arma de fuego y de traer drogas, fentanilo y cristal. Y obviamente pues dicen que él es abogado de mañosos y una serie de situaciones. Me llamó mucho la atención, en primer lugar, porque tengo una relación cercana con el estado de Morelos. Mi padre era de ahí, uno de mis hijos vive ahí, dos de mis ex esposas son de ahí, y la verdad es que siempre he tenido una relación muy cercana con el estado de Morelos, entonces muchas veces estoy pendiente de qué es lo que sucede. Y de repente veo un video en donde un grupo de abogados del estado de Morelos se unen, se juntan, y en ese video se ve que llega una persona de civil junto con policías y le plantan un arma de fuego a un abogado. Y se ve todo el contexto de cómo sucede y cómo el informe policial abordó de los policías es completamente distinto a lo que se puede observar en el video. El video lo ofrecen como dato de prueba, aunque en realidad es un medio, lo desahogan y una juez de control dice que no puede vincular a proceso. Y ahí es donde entonces viene una molestia entre el secretario de Seguridad del Estado y obviamente este grupo de abogados, en donde dicen que lo que están haciendo es apoyar a los delincuentes. Me parece que aquí hay que ser muy claros. A ver, muchas personas dijeron, es que Israel Vallarta hacía un secuestrador. Con todo respeto, ya quedó demostrado por una sentencia judicial que no lo era. Pero además de eso, sí, en teoría, él hubiese podido cometer un delito, es obligación de la autoridad
hacer una investigación seria y profesional y respetar el debido proceso y los derechos humanos. Y no lo hicieron. El hecho de que él ahora vaya en contra de las personas que lo torturaron, yo que soy víctima del Estado mexicano, que fui torturado por elementos del ejército mexicano en febrero de 1997, entiendo qué es lo que él está viviendo y la necesidad de que exista justicia. Y eso me parece sumamente importante porque tenemos que dejar precedentes claros. Tenemos que dejar presentes también que toda aquella autoridad que viole el debido proceso, que viole derechos humanos, va a tener que responder y va a terminar en la cárcel. Y eso me parece un antecedente sumamente importante y más en un gobierno de izquierda, que es lo que se busca, que la autoridad cumpla con las obligaciones que tiene, ir en contra de los delincuentes, pero respetando el debido proceso. Y eso me parece sumamente importante y me parece que es un antecedente que tenemos que apoyar, mi querido Vicente, Paco y Pepe. Y no quiero sonar a conspiracionista ni nada por el estilo, pero qué extrañas cosas pasan en momentos en que el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU se encuentra de visita en México. Y cuando nuevamente va a suceder un evento mundial como las Olimpiadas, y ahora estamos hablando de un mundial, ¿no? Me parece que mundial sí. de fútbol. Sí, cosas extrañas, mi querido Paco, para la reflexión final. Mira, Vicente, Pepe y César, yo voy a cerrar rapidísimo, pero con una pregunta final. Primero, van a reabrir el caso de Israel Vallarta y eso es una herida abierta de este país, una herida de impunidad. Van a citar a todos los testigos, ¿no? A todos los implicados, incluidos Luis Cárdenas Palomino y otros ahora exfuncionarios de la AFI y quizá a Florence Cassets. Pero yo me hago una pregunta y seguramente César después nos las podrá responder. También van a citar a Carlos Loret de Mola. Él pasó la tortura en vivo. Él sabía que estaban torturando. Él entendía todo. Así que yo me pregunto eso y pues nada más hay que recordar que no era su primer montaje. Estaban las imágenes del Chapo, videos en Sinaloa, la guerra de Afganistán que Jaime Hernández nos ha comentado, el caso de Frida Sofía, esta niñita en el colegio Repsamen en la Ciudad de México, y para cerrar con Florence Cassés Vallarta en 2005, el montaje más emblemático y el más mediático de este país. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. César, un abrazo, Pepe igual, Vicente, nos vemos mañana tempranito como todos los días. Claro que sí, maestro Paco Cruz. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la gente que nos ve y nos escucha a tus trincheras? Claro que sí, Vicente. Mira, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @SarGutiPri, a mis videocolumnas en mi cuenta de TikTok, que es @SarGutiPri1, a leer mis columnas, tanto en la Silla Rota como en el Heraldo de México, y a el podcast que inicio o que ya inicié en YouTube y que sigo esperando que Vicente me confirme cuándo lo voy a poder entrevistar, que se llama Pueblo Informado, en mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Prego, y la verdad, como siempre, agradecido por el espacio y agradecido por poder convivir contigo, con Paco y con Pepe y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Usted dice jueves o viernes. Ya le dejé la víbora chillando. Hasta le quito la botana para que no diga que falta presupuesto. O sea, usted no se preocupe. Mi querido Pepe Rebeles, como siempre es un placer saludarte, maestro. El maestro Pepe Rebeles no está en redes, pero sí le recomiendo sus libros Necropolítica y Narcogobierno y El Affaire Cassés, un libro de referencia precisamente sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassés. Nos vemos la próxima semana, Pepe. Nos vemos la próxima semana, mi querido César. Nos vemos mañana, mi querido Paco, el maestro Paco Cruz, también hablando con nosotros sin censura. Son las 10 de la mañana, tiempo de Sonora.